Soy Cristina Alejandra Martínez Carrera, estudiante de Medicina del séptimo semestre A de la Universidad Técnica de Ambato. Y hoy vamos a ver lo que es el pulso arterial y cuáles son valorables en el cuerpo. El pulso es la fuerza con la que se expanden las arterias al circular la sangre que se bombea desde el corazón. Además, es un buen indicador del ritmo del corazón, por lo que podemos evidenciar una arritmia fácilmente. Se debe palpar cada pulso para evaluar su frecuencia, su ritmo y su amplitud, además de que debemos compararlo con el lado contrario. El pulso arterial depende de las contracciones del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole, la frecuencia y ritmo con la que ocurre, y además la onda de presión que se produce a través del sistema depende también de la distensibilidad y la resistencia periférica. Se utilizan los dedos índice y medio, nunca el pulgar porque se puede confundir con el propio pulso de la falange. Los dos dedos deben situarse cerca de una arteria y presionar suavemente contra la estructura interna firme, en este caso el hueso. Esta exploración consiste en la palpación de 9 puntos a distintos niveles del cuerpo, el cual nos permite notar con nuestros dedos el latido de una arteria principal en el organismo. Antes de realizar la exploración debemos realizar algunas actividades. La primera, si tenemos el pelo largo debemos recogerlo, ya que así vamos a evitar interrupciones a la hora de la palpación. Segundo, debemos lavarnos bien las manos, ya que vamos a estar en contacto con el paciente. Los pulsos a valorar serían los siguientes. Pulso temporal. Explora la arteria temporal, rama de la arteria carótida. Se palpa sobre el área de la sien, en la zona temporal delante del pabellón auricular. Sigue un trayecto, a veces visible, que va desde la ceja hacia el cuero cabelludo. Pulso carotidio. Explora la arteria carotidia. Se palpa sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea, más específicamente en el triángulo carotidio, donde se ramifica en carótida externa e interna. Sobre este punto es donde se realiza la maniobra vagal de compresión de la carótida, que produce una disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Pulso axilar. Explora la arteria axilar, arteria principal de las extremidades superiores. Se palpa en línea medio axilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa, debajo de las inserciones del pectoral mayor. Pulso braquial. Explora la arteria braquial. Se palpa en la depresión anterior del codo, o el espacio antecubital, en la cara interna del bíceps, con antebrazo ligeramente flexionado. Pulso cubital. Explora la arteria cubital, rama de la arteria braquial. Se palpa en la cara externa de la muñeca. Pulso radial. Explora la arteria radial, la cual es una rama de la arteria braquial. Se palpa en la cara interna de la muñeca, donde se suele tomar el pulso. Pulso femoral. Explora la arteria femoral, arteria principal de las extremidades inferiores. Se explora en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal, en la zona del triángulo de Scarpa. Pulso popliteo. Explora la arteria poplitea. Se explora en la zona de la depresión poplitea en su parte medial y normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados o en decúbito prono. Pulso tibial posterior. Explora la arteria tibial posterior. Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del malleolo externo, o también llamado canal retromalleolar interno.
Pulso pedio. Explora la arteria pedia. Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie, entre los tendones extensores del primer y segundo dedo. También frecuentemente puede palparse entre el segundo y el tercero. Siempre hemos de tener en cuenta que estas localizaciones son las más comunes, pero estas pueden variar debido a las diferencias anatómicas de unos individuos a otros. Gracias por su atención.